Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la interacción que tiene la ecología con otras ciencias y a su vez cuáles son las ramas que se van a derivar de esta nueva ciencia que es la ecología. La ecología, al ser interdisciplinaria, ¿a qué nos referimos con esta palabra de interdisciplinaria? Que trabaja con varias ciencias. Todas las ciencias no pueden estar solas para poder estar haciendo conocimiento. Tienen que apoyarse de otras ciencias para poderlo generar. Entonces, a estas ciencias se les van a llamar como ciencias auxiliares, porque son las que les van a estar ayudando a la ecología a poder explicar los fenómenos. Una de ellas es la geografía. Es importante la geografía para conocer el relieve. El relieve es si está plano, si hay mesetas, si hay valles, a eso se refiere con el relieve, y la distribución. ¿Qué tipo de organismos vamos a tener en un lugar donde no hay cerros, por ejemplo? ¿En qué tipo de organismos? Vamos a tener los que están cerca de las costas. Entonces, para eso nos ayuda la geografía. Matemáticas, pues nos ayuda a hacer estudios de demográficos de animales, cuántos mueren, cuántos viven, cuántos migran. A eso es lo que se dedica a las matemáticas, a hacer también modelos. Física y química, el flujo de energía, y no solamente el flujo de energía de un ser vivo al otro o del sol hacia las plantas, por ejemplo, sino el flujo de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Para eso es la química, y la física, pues el flujo de energía que se da, por ejemplo, entre las cadenas alimenticias o cadenas tróficas. Geología, el estudio de los suelos. Si es un suelo fangoso, si es un suelo que tiene muchos nutrientes, o es un suelo pobre, si es un suelo que puede guardar mucha humedad o no, a eso se va a referir la geología. Climatología, como su nombre lo dice, el estudio y las variaciones de los climas. No es lo mismo el clima que va a tener un ecosistema como por ejemplo el desierto, a una selva húmeda o a una selva baja o a un bosque, por ejemplo. No es el mismo clima que va a tener la Marquesa a si ustedes se van a Valle de Bravo. Entonces, eso se refiere a la climatología. Y gracias a esto se van a dar dos nuevos términos importantes para entender la ecología, que sería el ecologismo. El ecologismo es el apoyar y fomentar el equilibrio entre el ser humano y el ambiente. Por ejemplo, el hecho de que reusemos, reutilicemos, que también hagamos separación de basura, estamos aplicando el ecologismo, estamos ayudando a este equilibrio que tiene que haber entre el ser humano y el ambiente. Y hay otro término que son los ecologistas. Estos son organizaciones o personas de la sociedad que van a fomentar el desarrollo sustentable. ¿A qué nos referimos con esto? Es el utilizar los recursos, pero sin acabárselos, y mucho menos sin estar utilizando los demás. O sea, si yo necesito un árbol para hacer algo, bueno, pues voy a plantar 3 para que pueda yo tener después para poderlo quitar otra vez. Entonces es utilizar los recursos sin agotarlos. Esto es en relación a sus ciencias auxiliares. Hay más, aquí solamente les pongo las más importantes. Y ahora también, por eso es que se le llama interdisciplinaria, porque se relaciona con otras ciencias. Integradora, porque como su nombre nos lo está diciendo, va a integrar los conocimientos de todas estas ciencias para poder tener ramas que van a desprenderse del estudio de la ecología. Una de ellas es la ecología microbiana, que es el estudio de los microorganismos. En el ecosistema tiene que haber bacterias y virus que ayuden a regular el que haya o no nutrientes en los ecosistemas. Del paisaje, cómo se transforma, cómo de tener un lugar con árboles se va a transformar a un lugar urbano. ¿Qué impacto va a haber tan solo en lo visual? No estamos hablando qué impacto ambiental, sino en lo visual. De reacción,
A esto nos referimos a la relación entre el ser humano y el hombre. Las consecuencias que tienen nuestras acciones ante la naturaleza es una ecología de reacción. Ecología de poblaciones habla sobre el sexo, cuántas hembras, cuántos machos, la natalidad, la mortalidad, el que migren algunos organismos y si migran cada que regresan a ese lugar y en qué condiciones. Evolutiva de transformación. No somos, por ejemplo, ni siquiera nosotros los seres humanos, no somos los mismos que comenzaron a poblar este planeta a lo que somos ahora. ¿Cómo nos hemos ido transformando? Bueno, entonces la ecología evolutiva habla sobre ello. Ecología humana estudia al ser humano y su interacción. ¿Su interacción con quién? Con el medio ambiente. ¿Qué tanto ha perjudicado las acciones humanas a el impacto que tenemos en los ecosistemas y cómo lo podemos revertir? ¿Qué podemos hacer para no seguirlo haciendo? Tenemos una ecología cultural. Es importante entender que la sociedad y el medio, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, hay poblaciones que dependen mucho de las personas que van a visitar esos lugares. Bueno, entonces ahora hay que enseñar a esas personas a cuidar el medio ambiente, no solamente por el hecho de que de ahí viven, sino para protección de los recursos naturales. Y la dendroecología, esta es una ciencia, es una rama de la ecología muy importante porque nos ayuda a entender el crecimiento de los árboles y no solamente el crecimiento, sino por medio de esos anillos que se le van haciendo a los árboles en medio del tronco, podemos entender si hubo un incendio, si hubo una helada, si hubo una falta de nutrientes, si hubo mucha lluvia. Los anillos nos ayudan a entender los cambios en el clima y en las condiciones del ecosistema. Por eso es muy importante la dendroecología. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí terminamos por hoy. Muchas gracias.